Ella nos va a exponer aislamiento de cocos gram negativos que habitan en el aire de la Cueva Gabriel y su respuesta a 12 antibióticos, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Buenas tardes. El trabajo que yo les presentaré se titula Aislamiento de cocos gram negativos que habitan en el aire de la Cueva Gabriel y su respuesta a 12 antibióticos. Este es un trabajo que hemos elaborado entre Magdalena Chávez, una servidora, María Teresa Núñez, Francisco Raúl Tobilla y Marta Signoret. La siguiente, por favor. Bueno, las bacterias son microorganismos que, como sabemos, habitan generalmente en la mayoría de los ambientes de nuestro planeta, tanto ambientes extremos como ambientes que nosotros consideraríamos comunes. La atmósfera presenta también algunas características que, aunque a veces no lo podemos creer, también proporciona características favorables para el desarrollo de las bacterias. La atmósfera presenta una intensidad de luz, variaciones de temperatura, concentraciones bajas de materia orgánica y escasez de agua. Por lo tanto, como les mencionaba, nosotros podríamos considerar que es un medio hostil para el desarrollo de estos microorganismos. Sin embargo, se encuentran en proporciones bajas y son transportados por la atmósfera, introducidos por la actividad humana principalmente. Los estudios aerobiológicos son el resultado de un interés epidemiológico para detectar y tratar patógenos de plantas y animales, incluyendo al ser humano. Recientemente este tipo de investigaciones ha incrementado en las áreas agrícolas y en las zonas urbanas, en donde se ha registrado la introducción de microorganismos en la atmósfera asociados a la turbulencia vehicular, a la gran densidad poblacional. La siguiente, por favor. Aunque el estudio de los aerosoles o las bacterias presentes o los microorganismos presentes en el aire no es un estudio nuevo, en México es un estudio al cual se le ha brindado un menor énfasis por los microbiólogos. La mayoría de los estudios de aire, de los estudios enfocados a las muestras de aire, se ha dado en las zonas urbanas, principalmente en los basureros, que es en donde se encuentra una mayor proporción de estos microorganismos. Aunque actualmente no existen antecedentes acerca de la comunidad bacteriana en cuevas, a pesar de que existen informes de la presencia de estos microorganismos en este tipo de ambientes, como algunas micobacterias, probablemente hemos escuchado que visitamos alguna cueva y alguno de nuestros conocidos se ha enfermado por la presencia de algún microorganismo. Por esto resulta importante el estudio de estos microorganismos y por ello el objetivo de este estudio es el aislar y caracterizar a estos microorganismos. La siguiente, por favor. Los objetivos que se plantean en este estudio es aislar cocos gram negativos a partir de muestras de aire de la Cueva Gabriel que se encuentra en Buenos Aires, Oaxaca. La caracterización fenotípica o la caracterización morfológica de los cocos y determinar su respuesta a 12 antibióticos de uso común. La siguiente, por favor. Bueno, el área de estudio, la Cueva Gabriel se localiza en el estado de Oaxaca, en el Cerro de la Mojarra, de la región central de la Sierra Madre Oriental, a una altitud de 110 metros sobre el nivel del mar, y es una cueva kárstica horizontal con una entrada de 20 metros de ancho, que continúa por un túnel irregular con una amplitud que oscila entre los 5 y 15 metros, y hasta la fecha se han explorado los 2 primeros kilómetros sin encontrar aún el túnel final o el final del túnel. La siguiente, por favor. La metodología.
Bueno, para realizar este estudio se colectaron muestras de aire por medio de la técnica basada de la impactación directa de partículas en suspensión mediante el uso de cajas Petri conteniendo agar nutritivo. Lo que nosotros hicimos fue abrir nuestras cajas Petri durante 2 horas, las dejamos expuestas para que ahí pudiéramos captar la presencia de los diversos microorganismos que se encontraban en este lugar. Posteriormente, para el análisis bacteriológico que se realizó en el laboratorio de microbiana de la Universidad Autónoma Metropolitana, aplicamos la técnica de siembra y resiembra. Esto fue para purificar nuestros cultivos, para que tuviéramos colonias puras. Esto se hizo continuamente en agar nutritivo y se incubaron a 28 grados centígrados durante 24 o 48 horas en cada siembra y resiembra. Después de que nosotros ya teníamos nuestros cultivos puros, se realizaron pruebas morfológicas, metabolismo respiratorio, pruebas bioquímicas, producción de enzimas extracelulares y la respuesta a 12 antibióticos de uso común que describiré a continuación. La siguiente, por favor. Para la caracterización fenotípica, en principio se utilizaron pruebas morfológicas, como es el color, y la morfología celular, como es la forma, y su respuesta a la tinción de Gram. Además, se aplicaron pruebas catabólicas y metabólicas. Para esto, los cultivos bacterianos se les ensayaron diferentes pruebas con sustratos como carbohidratos para ser utilizados como fuente de energía y de carbono. Estos sustratos fueron glucosa, lactosa, manosa, maltosa, manitol, sacarosa y fructosa. La siguiente, por favor. Para determinar el metabolismo respiratorio se utilizó la técnica de oxidofermentación. Con esta técnica determinamos la capacidad de los cultivos bacterianos para crecer tanto en condiciones aerobias como anaerobias, es decir, con presencia de oxígeno y limitando la cantidad de oxígeno. Además de aplicar la reducción de nitratos y nitritos. Por otra parte, se analizó la capacidad de estos microorganismos para producir enzimas extracelulares como amilasa, adeneasa, esculinasa, gelatinasa, ureasa y lipasa, además de la producción de polisacárido de levana y de la prueba de hemólisis. La siguiente, por favor. La sensibilidad o la resistencia a los 12 antibióticos de uso común nos sirve lo hicimos a través de sensidiscos múltiples de Biorad y utilizamos todos estos: ceftriaxona, trimethoprim, cefotaxima, metilmicina, peflosaxina, nitrofurantoína, cefalotina, amicacina, cloranfenicol, gentamicina, carbenicilina y ampicilina, que supongo que la mayoría los conocemos, ya que en alguna ocasión los habremos ingerido. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de los cultivos puros, colocábamos un poquito de nuestras colonias en cultivo medio líquido, los dejábamos incubar durante 20 minutos y después inoculábamos en cada caja aproximadamente 1 mililitro, en donde lo que hacíamos era esparcir nuestro inóculo y después colocar los sensidiscos para que nosotros pudiéramos observar cuál era la sensibilidad o la resistencia que se presentaba ante estos medicamentos. Esto lo hicimos con medio de cultivo Müller-Hinton. Igual cultivamos durante 24 o 48 horas a 28 grados centígrados. Y lo que hicimos pasado este tiempo fue medir el halo de crecimiento, y ahí es cuando nosotros ya decíamos si eran sensibles o resistentes a los 12 antibióticos ensayados. La siguiente, por favor. Bueno, resultados y discusión. Nosotros encontramos de las 30 cepas que aislamos del agar nutritivo, las 30 presentaron respuesta negativa a la tinción de Gram. Como podemos observar en la figura número 4, todos son Gram negativos, todos son cocos. Aquí podemos observar la forma de nuestros cultivos, y también encontramos que en la morfología colonial
La mayoría de nuestras cepas eran de color crema, como la que tenemos aquí. Alguna que otra encontramos de color rosa, que este es rosa, aunque no parezca. Encontramos también cepas de color amarilla y cepas de color blanco. La mayoría de el 100% de nuestros cultivos presentaron un arreglo celular de 1 a 2 células. Y estos datos concuerdan con algunos datos que ya se han hecho, datos de algunos estudios que ya se han hecho, en donde nos mencionan que generalmente los cocos gram negativos son microorganismos que se pueden encontrar como habitantes comunes de la atmósfera o del aire. La siguiente, por favor. Para la caracterización catabólica, ensayamos nosotros, como les mencioné, los distintos azúcares, y lo que vimos fue que utilizan principalmente la manosa, además de utilizar la glucosa, la maltosa y la fructosa en un mismo porcentaje, la sacarosa, el manitol, y otra fuente de carbono que utilizamos fue el citrato, que no lo ensayamos de esta misma forma. Pero bueno, esto nos permite ver también que algunos estudios mencionan que las bacterias que se encuentran presentes en la atmósfera disminuyen su actividad metabólica. Esto como resultado de que no tienen las condiciones adecuadas y entonces forman esporas y su actividad metabólica baja. Pero nosotros vemos aquí que su actividad metabólica pues no es tan baja, tal vez nosotros la consideraríamos media o un poco alta. Claro, debemos considerar que nosotros ya les brindamos condiciones de laboratorio con condiciones óptimas. La siguiente, por favor. En el metabolismo respiratorio, nosotros utilizamos la técnica de oxidofermentación con 2 azúcares y pudimos observar que para distinguir entre aerobios y anaerobios, pues encontramos la mitad de nuestras cepas fueron completamente anaerobias. Aquí lo que hicimos fue, con 2 tubos del mismo medio, en uno colocábamos un taponcito de cera. En este taponcito de cera, con este taponcito de cera nosotros condicionábamos la entrada del oxígeno. Y si nosotros observábamos que este taponcito no se movía de lugar, entonces nuestras bacterias eran 100% aerobias. Pero nos llevamos la sorpresa de que el 50% fue capaz de botar este taponcito. Y eso también concuerda con algunos autores que nos mencionan que como se modifica el metabolismo de estos microorganismos en la atmósfera o en el aire, pues también su metabolismo se modifica a las condiciones. Entonces creemos que eso es lo que pasó con estos microorganismos. Y bueno, esto también es una característica generalmente de las bacterias que pertenecen a la familia de las enterobacterias. La siguiente, por favor. También en la producción de exoenzimas, aquí lo que nosotros hicimos fue ver la capacidad de estos microorganismos para hidrolizar diferentes compuestos como el almidón, la gelatina, los ácidos nucleicos, la esculina, de producir el polisacárido de levana y también de realizar la hemólisis. Bueno, aquí lo que se observó fue que las bacterias principalmente producen una enzima extracelular que es la gelatinasa, que aquí la tenemos. Nosotros lo que podemos ver es que la presencia de este halo de degradación nos está indicando que estos microorganismos fueron capaces de romper esta proteína. Otra de las enzimas ensayadas fue la amilasa, aunque presenta un menor porcentaje que es del 47%. Aquí también el halo transparente nos permite observar la degradación del almidón. Otra enzima que no está aquí, que es la ureasa, también nos permitió ver una actividad alta con un 53%. La esculinasa, aquí también observamos, aquí no es un halo transparente, aquí es un halo oscuro que se produce alrededor de nuestra colonia. La DNasa también nos produce un halo transparente. Y la hemólisis, que se presentó en un 70% de nuestros cultivos, aquí vemos este halo
transparente que se observa en nuestro ejemplo. Y bueno, aquí no está tampoco la producción del polisacárido de levana, pero en el caso del polisacárido de levana, lo que se observa cuando nosotros aplicamos esta prueba es que las colonias son viscositas. Entonces aquí también es muy importante porque el polisacárido de levana lo que hace es permitirle a las bacterias que se puedan adherir a los sustratos en donde se encuentran. Esa es la importancia de este polisacárido. La siguiente, por favor. Y pasando a la sensibilidad o resistencia de los antibióticos, bueno, nosotros encontramos que el 90% de los cultivos, que son 30 en total, fueron resistentes a la ceftriaxona, a la cefotaxima y a la cefalotina, que son medicamentos de amplio espectro y que se utilizan con mucha frecuencia en la medicina. Bueno, y podemos observar aquí que el porcentaje más alto que se observa es en la metilmicina, y en el caso de la amicacina se observa en un 36%, en la ampicilina en un 70%. La ampicilina junto con la gentamicina son medicamentos que se utilizan con mucha frecuencia, al igual que el trimethoprim, que también presentó una resistencia de nuestros microorganismos. Esto es muy importante porque nosotros estamos viendo cómo está pasando como resultado de la contaminación, en el caso de la cueva, por el arrastre de agua que llega a este cuerpo, a este ecosistema. Pueden estar llegando medicamentos a este ecosistema y por eso nuestras bacterias se están adaptando en el caso de la cueva. Puede pasar también que tal vez por la presencia de seres humanos que van entrando, nosotros estemos llevando estos medicamentos. Bueno, es muy importante. La siguiente, por favor. Es muy importante con esos resultados observar que la mayoría de los antibióticos que mostraron... Es muy importante observar que nuestros resultados concuerdan con otros estudios realizados en donde también encontraron que los cultivos fueron resistentes principalmente a medicamentos como la ampicilina, la ceftriaxona, la cefotaxima y la nitrofurantoína. Estos medicamentos, como les mencionaba, son utilizados con frecuencia. Y también es muy importante recordar que si nuestros cultivos presentaron resistencia ante cefalotina, cefotaxima y ceftriaxona, estos medicamentos pertenecen a las cefalosporinas de la tercera generación. En el caso de Carmona y colaboradores, ellos realizaron un estudio de cefalosporinas de tercera generación en 1980, pero ellos no reportaron su resistencia en ese momento, sino hasta 1985, y esta resistencia se presentó en bacterias entéricas. Ellos observaron que cada aislamiento poseía una nueva beta-lactamasa expresada por genes plasmídicos. Aquí es en donde nosotros podríamos encontrar alguna de las importancias de nuestro estudio. La siguiente, por favor. Por otra parte, Arias y colaboradores también indicaron que la resistencia a estos antibióticos ha incrementado tanto en bacterias gram negativas como en gram positivas, lo cual pues limita la eficiencia de los medicamentos que estamos utilizando. La resistencia de los beta-lactámicos en enterobacterias se debe principalmente a la producción de enzimas codificadas cromosómicamente o en los plasmidos. Otras bacterias como las aeromonas producen también metalobeta-lactamasas, que son beta-lactamasas que hidrolizan las cefalosporinas, y beta-lactamasas que hidrolizan la carbenicilina, según la clasificación de Boschekov y Meideros. Por lo tanto, son resistentes a antibióticos
betalactámicos como la penicilina, ampicilina y la cefalotina. La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones tenemos las siguientes. Todos los cocos que se aislaron de la cueva Gabriel presentaron respuesta negativa a la adquisición de GAM. En general, los cultivos bacterianos aislados de la cueva Gabriel presentaron un catabolismo amplio y por su actividad hemolítica representan una importante área de investigación, ya que al entrar en contacto con el ser humano pueden constituirse en bacterias de riesgo para la salud humana. Algunos de los aislamientos bacterianos comparten características fenotípicas con miembros del género Neisseria. La siguiente, por favor. Se observó también que las cepas son capaces de producir hemólisis, lo que sugiere que pueden ser patógenas para los seres humanos y otros animales. Y el mayor porcentaje de las cepas resistentes a los antibióticos ensayados se observó principalmente para la cefalotina, carbamazepina y ceftriaxona. Y bueno, junto con la ampicilina son los 4 antibióticos más utilizados y de amplio espectro en el sector salud. La última, por favor. Bien, agradecemos Eso sería todo. la exposición. Invitamos a Carolina Chávez Hernández a recibir el certificado del Encuentro Científico Internacional.